A lo largo de la historia, la Biblia ha sido un libro de fe, esperanza y también de misterio. En sus páginas se esconden pasajes enigmáticos que han desconcertado a creyentes y estudiosos por siglos. Algunos han tratado de descifrarlos, otros prefieren ignorarlos, pero hoy, te invitamos a descubrir los secretos más profundos de las Escrituras. ¿Estás listo para ver lo que pocos se atreven a explorar? Y recuerda, si a lo largo de estos pasajes sientes que este conocimiento tuvo algo de valor para ti, si sientes que esta información te ha sorprendido, te inspira o despierta tu curiosidad, no olvides suscribirte. Hay mucho más por descubrir juntos. Dicho esto, comencemos. La Biblia es mucho más que un libro sagrado para millones de personas. Es un compendio de relatos, enseñanzas y profecías que han influido profundamente en la historia humana. Sin embargo, más allá de sus pasajes conocidos y predicados, existen fragmentos que permanecen envueltos en misterio, desafiando las explicaciones y poniendo a prueba la comprensión de quienes intentan desentrañarlos. Estos pasajes no solo generan controversia entre estudiosos, sino que despiertan una fascinación que trasciende el tiempo. Hoy, nos adentramos en los 7 pasajes más misteriosos de la Biblia, aquellos que, por su naturaleza intrigante y su falta de explicación clara, han dejado una marca indeleble en la historia del pensamiento teológico y espiritual. Desde figuras que aparecen y desaparecen sin dejar rastro, hasta visiones surrealistas y mensajes divinos que desbordan los límites de lo humano, estos pasajes no solo invitan a la reflexión, sino que nos desafían a buscar respuestas más allá de las palabras. En este recorrido, exploraremos qué esconden estos pasajes y por qué han permanecido como secretos a lo largo de los siglos. Desde el rey misterioso Melquisedec hasta la aterradora visión del número 666, cada uno de estos pasajes revela algo más que simples relatos. Nos presentan enigmas que invitan a descubrir el profundo propósito detrás de las Escrituras. Prepárate para conocer el lado oculto de la Biblia, un lado que pocos se atreven a explicar, pero que está ahí, esperando ser revelado. ¿Estás listo para descubrir los secretos que la Biblia ha guardado durante milenios? Vamos a adentrarnos en los pasajes más misteriosos, donde la fe y el misterio se encuentran en cada palabra. Pasaje 1. El misterio de Melquisedec, Hebreos 7, 1 al 3. En el libro de Hebreos, capítulo 7, se menciona a una figura que, aunque aparece brevemente, deja una marca indeleble en las Escrituras: Melquisedec. Este personaje se presenta como un sacerdote del Dios Altísimo y Rey de Salem, y su historia es tan enigmática como fascinante. Su aparición es breve pero significativa, y no solo por su rol dentro de la narrativa bíblica, sino por la incertidumbre que rodea su identidad. Melquisedec aparece en el relato de Génesis 14, cuando el patriarca Abraham regresa de una victoria sobre varios reyes. Al encontrarse con Melquisedec, este sacerdote y rey le ofrece pan y vino, y lo bendice en nombre de Dios. En ese momento, Abraham le da a Melquisedec una 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla, un gesto que denota el respeto y la reverencia hacia esta figura. Sin embargo, lo que más llama la atención de Melquisedec es su total anonimato. No se nos proporciona ninguna información sobre su genealogía, su origen ni su final. A diferencia de otros personajes bíblicos que tienen linaje y se describen con gran detalle, Melquisedec aparece como una figura única, fuera del tiempo y la historia. El misterio se profundiza aún más en el libro de Hebreos, donde el autor lo compara con Cristo. En Hebreos 7, 3, se nos dice que Melquisedec es sin padre, sin madre, sin genealogía, lo que lo hace una figura atípica en la tradición bíblica. Su sacerdocio, de acuerdo con la carta a los Hebreos, es semejante al de Cristo, lo que ha llevado a muchas interpretaciones teológicas. Algunos sugieren que Melquisedec no era simplemente un sacerdote humano, sino una manifestación del propio Cristo en el Antiguo Testamento, una especie de prefiguración de lo que vendría con la llegada de Jesús. Esta visión se basa en el hecho de que Melquisedec no tiene principio ni fin, lo que lo vincula simbólicamente con la eternidad de Cristo. Sin embargo, hay otras interpretaciones que afirman que Melquisedec fue un ser humano real, pero excepcional en su santidad y conexión con Dios. En este sentido, se le ve como un ejemplo de lo que puede ser un sacerdote perfecto, no vinculado a las leyes de la tradición levítica, pero con una relación especial con Dios. De hecho, el autor de Hebreos resalta la grandeza de Melquisedec al mencionar que Abraham, el patriarca por excelencia, lo reconoció como superior, un gesto que refuerza la idea de la singularidad de esta figura. A lo largo de los siglos, los estudiosos de la Biblia han debatido sobre la verdadera identidad de Melquisedec. Algunas teorías sostienen que Melquisedec fue un personaje histórico real, tal vez un rey cananeo de la ciudad de Salem,
que simplemente cumplió un papel especial en la historia de Abraham. Otros, sin embargo, sugieren que es una figura alegórica, un símbolo de algo mayor que va más allá de lo humano. El misterio de Melquisedec no se resuelve fácilmente. A lo largo de la Biblia, su presencia es tan fugaz como su origen, y su significado está envuelto en símbolos y teorías que parecen nunca llegar a una conclusión definitiva. Esto, sin embargo, es lo que hace a Melquisedec tan fascinante. A través de él, se nos invita a reflexionar sobre los misterios más profundos de la fe, la eternidad y la conexión divina que trasciende las limitaciones humanas. Este pasaje nos desafía a mirar más allá de lo evidente y a aceptar que, en la Biblia, algunas figuras y relatos no siempre se explican completamente. Al igual que Melquisedec, algunos misterios no están destinados a ser resueltos, sino a ser contemplados y meditados. Su historia, aunque breve, nos recuerda que hay aspectos del plan divino que trascienden nuestra comprensión, y que algunas respuestas solo se revelarán con el paso del tiempo. Y en este caso, el misterio de Melquisedec continúa siendo uno de los más intrigantes de la Escritura, un enigma que sigue invitando a la reflexión, el estudio y, sobre todo, la fe. Pasaje 2. La escalera al cielo, Génesis 28, 12. En el capítulo 28 de Génesis, encontramos una de las visiones más impresionantes y misteriosas de toda la Biblia, la escalera al cielo que Jacob ve mientras duerme en Betel. Esta visión, que ocurre en un momento clave de la vida de Jacob, no solo es un fenómeno sobrenatural, sino también una representación profunda de la relación entre lo divino y lo humano, así como del acceso a la presencia de Dios. La historia comienza cuando Jacob, el hijo de Isaac y nieto de Abraham, huye de su hogar para escapar de la ira de su hermano Esaú, a quien había engañado para obtener la bendición de su padre. Durante su viaje, Jacob se detiene en un lugar desconocido, toma una piedra como almohada y se recuesta a dormir. En este momento, en medio de la oscuridad de la noche y la soledad de su huida, Jacob tiene una visión que cambiará el curso de su vida. En Génesis 28, 12 se describe la visión, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Lo primero que resalta de este pasaje es la imagen de la escalera misma. La visión describe una escalera que conecta el cielo con la tierra, con un extremo tocando el suelo y el otro alcanzando el cielo. Este es un símbolo poderoso. La escalera representa el puente entre Dios y la humanidad. En la antigüedad, las escaleras no solo se usaban como estructuras físicas, sino que también simbolizaban el acceso, el ascenso y la conexión entre mundos. En este caso, la escalera se convierte en un canal directo entre lo divino y lo terrenal. Lo que hace que esta visión sea aún más fascinante es la presencia de los ángeles. En la visión de Jacob, los ángeles de Dios suben y bajan por la escalera, lo que sugiere que hay una comunicación constante entre el cielo y la tierra. Los ángeles, que en la Biblia a menudo sirven como mensajeros de Dios, se convierten en el símbolo de la conexión activa entre ambos reinos. Su ascenso y descenso no solo denotan movimiento, sino también el flujo continuo de la voluntad y las bendiciones divinas hacia la humanidad. Este pasaje, sin embargo, no es solo una imagen mística de una escalera. También tiene un mensaje profundo sobre la relación entre el ser humano y Dios. En el contexto de la vida de Jacob, quien en ese momento estaba huyendo de su hermano y enfrentando incertidumbre, la visión de la escalera al cielo simboliza la promesa de Dios de estar siempre presente, incluso en los momentos de soledad y angustia. Jacob, al igual que muchos de nosotros, se encontraba en una situación difícil, pero a través de esta visión, Dios le muestra que, aunque el cielo y la tierra estén separados por grandes distancias, Él siempre está cerca y accesible. En el relato, Dios también le habla a Jacob desde lo alto de la escalera, y le dice: «Yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que yaces, te la daré a ti y a tu descendencia». Esta promesa de protección y bendición refuerza la idea de que la escalera no solo es un medio de acceso al cielo, sino también un medio a través del cual Dios se revela y comunica sus planes para el futuro de Jacob y su pueblo. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos de mayor incertidumbre, Dios tiene un propósito y está obrando en la vida de sus seguidores. Esta visión de la escalera al cielo ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia. Para algunos, es un símbolo de la salvación, indicando que, a través de Cristo, los seres humanos pueden acceder a Dios. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, 1:51, Jesús hace una referencia a esta visión cuando dice a Natanael: de cierto os digo, veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre.
Esta declaración establece a Jesús como el nuevo Jacob, el mediador entre el cielo y la tierra, la verdadera escalera que permite la conexión entre Dios y la humanidad. También hay quienes ven en la escalera al cielo una representación de la vida espiritual del creyente. Al igual que los ángeles suben y bajan por la escalera, la vida de fe implica un movimiento constante entre lo terrenal y lo divino, un esfuerzo continuo por acercarse a Dios, mientras Él desciende para ofrecer ayuda, consuelo y dirección. La escalera puede entonces verse como una invitación a una relación más profunda con Dios, una llamada a elevar nuestras vidas espirituales y a buscar su presencia a través de la oración, el estudio y la obediencia. Pasaje 3. La mano escribiendo en la pared. Daniel 5, 5 al 31. En el capítulo 5 de Daniel, encontramos uno de los relatos más fascinantes y misteriosos de la Biblia, la aparición de una mano que escribe un mensaje en la pared del palacio del rey Belsasar de Babilonia. Este evento, que ocurre durante un banquete real, no solo fue un acto sobrenatural, sino que también marcó el destino del imperio babilónico. La historia está llena de simbolismo, tensión y juicio divino, lo que la convierte en uno de los episodios más impactantes de las Escrituras. El contexto de este pasaje comienza con el rey Belsasar, quien, a pesar de ser descendiente de Nabucodonosor, un rey que había conocido la grandeza y el poder de Dios, se muestra completamente irreverente hacia él. Durante un banquete que ofreció para 1000 de sus príncipes, Belsasar ordenó que se trajeran los utensilios de oro y plata que su padre Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén. Esto fue un acto de profanación, ya que el rey usó estos utensilios sagrados para beber vino y alabar a los dioses paganos. Este acto de arrogancia y blasfemia provocó una reacción inmediata del cielo. En medio del festín, mientras todos bebían y se regocijaban, algo sobrenatural ocurrió. En la misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribían frente al candelero en la yesería de la pared del palacio real, y el rey vio la mano que escribía. Daniel 5, 5. La aparición de esta mano escribiendo en la pared fue un momento de gran terror para el rey, quien, al ver la mano, quedó profundamente perturbado. La Biblia dice que su rostro se demudó, sus pensamientos lo turbaban y sus caderas se aflojaron, lo que indica un miedo extremo. La magnificencia del acto divino fue tan abrumadora que el rey, incapaz de entender lo que estaba sucediendo, mandó llamar a los sabios, magos y astrólogos del reino para que interpretaran el mensaje. Cuando los sabios del reino intentaron leer y entender lo que estaba escrito, se encontraron con que no podían descifrar el significado de las palabras. El mensaje en la pared era en arameo, pero las palabras mene, tekel, uparsin resultaron incomprensibles para ellos. Este fracaso de los sabios solo aumentó el pánico de Belsasar, quien se encontraba desesperado. En ese momento, la reina madre recordó a Daniel, un hombre conocido por su sabiduría y habilidad para interpretar sueños y visiones divinas. Fue entonces cuando Daniel, quien ya había servido a Nabucodonosor, fue llamado para interpretar el mensaje. Daniel, al presentarse ante el rey, le hizo un recordatorio severo de la soberanía de Dios. Le explicó que Nabucodonosor, el padre de Belsasar, había sido humillado por su orgullo y que, a pesar de haber sido restaurado a su reino por la misericordia divina, Belsasar no había aprendido de este ejemplo. En lugar de reconocer el poder de Dios, el rey había cometido el grave error de deshonrar los utensilios sagrados y alabar a dioses falsos. Luego de esta advertencia, Daniel interpretó el mensaje inscrito en la pared. Las palabras mene, tekel, uparsin tienen un significado muy claro. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Daniel le dijo al rey que su tiempo de reinado había llegado a su fin. El contar implica que los días de su gobierno habían sido medidos por Dios y que había llegado el momento de la justicia. Tekel, ha sido pesado en balanza y hallado falto. La palabra tekel hace referencia a una pesada o balanza, indicando que Belsasar había sido evaluado por Dios, pero no cumplió con los estándares de justicia y rectitud. Su reinado había sido marcado por la impiedad y la arrogancia. Uparsin, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y persas. La palabra Uparsin es la forma plural de Peres, dividido, lo que predice la caída del imperio babilónico y su división entre los medos y los persas, que más tarde conquistarían Babilonia. El mensaje de la escritura en la pared fue claro: el reino de Belsasar llegaría a su fin esa misma noche, y el dominio de Babilonia sería entregado a otro imperio. A pesar de la gravedad de la interpretación, el rey, en un acto de arrogancia, no mostró arrepentimiento. Sin embargo, esa misma noche,
Como lo había predicho Daniel, el imperio babilónico fue derrotado por los ejércitos persas de Ciro, y Belsasar fue asesinado. Este evento cumplió la profecía de la escritura en la pared. Este pasaje tiene una profunda lección sobre la soberanía de Dios y la justicia divina. Belsasar, a diferencia de su padre Nabucodonosor, no se humilló ante Dios, sino que persistió en su orgullo y blasfemia. La aparición de la mano escrita en la pared es un recordatorio de que, aunque los humanos pueden ignorar a Dios, Él sigue siendo soberano y sus juicios son justos e inevitables. La justicia divina no depende de la sabiduría humana ni de las interpretaciones de los hombres, sino de la verdad que Dios ha establecido. La historia también subraya la importancia de aprender de los ejemplos del pasado. Belsasar, al no reflexionar sobre el ejemplo de su padre Nabucodonosor, sufrió las consecuencias de su necedad. Es un llamado a reconocer que nuestras acciones tienen consecuencias y que debemos vivir con humildad y respeto hacia lo divino. Pasaje 4. El rapto de Enoc. Génesis 5:24. El rapto de Enoc, que se menciona en el versículo 24 de Génesis 5, es uno de los eventos más misteriosos y asombrosos que encontramos en las Escrituras. Enoc, un hombre que vivió en la antigüedad, es el único ser humano en la Biblia del que se dice que no experimentó la muerte, sino que caminó con Dios, y de repente, desapareció, porque le llevó Dios. Este pasaje ha generado muchas preguntas y especulaciones sobre su significado, su contexto y las implicaciones teológicas de este evento. La breve pero enigmática referencia a Enoc en Génesis 5 y 24 dice: «Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios». Enoc fue el séptimo hombre desde Adán y es descrito como un hombre justo que vivió en tiempos de gran corrupción y maldad en la tierra. Enoc vivió 365 años, y la Escritura nos dice que durante todo ese tiempo, él caminó con Dios, lo cual sugiere una relación profunda y constante con el Creador, marcada por la fe, la obediencia y la devoción. La Biblia no proporciona muchos detalles sobre la vida de Enoc, pero nos da suficientes pistas para comprender que su caminar con Dios fue extraordinario. En el contexto de Génesis, Enoc se destaca por su rectitud en un mundo que estaba siendo consumido por la maldad, lo que nos sugiere que él vivió de manera distinta al resto de la humanidad. Este caminar con Dios no es simplemente una expresión de obediencia externa, sino que implica una vida en comunión constante con el Creador, una vida de fe y de entrega, en la que Enoc se mantenía apartado de las corrupciones de su entorno. La frase «desapareció, porque le llevó Dios» ha sido objeto de interpretación y reflexión. Literalmente, el pasaje sugiere que Enoc no experimentó la muerte física como todos los demás seres humanos, sino que fue arrebatado directamente por Dios. Este evento es único, ya que Enoc no tuvo un final común como los demás hombres, sino que fue trasladado a la presencia de Dios. Esta ausencia de muerte de Enoc ha sido interpretada por muchos teólogos como un acto divino en el que Dios, en su soberanía, le permitió a Enoc evitar la muerte y ser llevado a un lugar de comunión eterna con él. El rapto de Enoc tiene implicaciones teológicas profundas. En primer lugar, se destaca la naturaleza de Dios como soberano sobre la vida y la muerte. Enoc fue un hombre justo, y su testimonio de caminar con Dios en medio de una generación corrupta le permitió recibir este privilegio especial. No todos los seres humanos tienen la misma experiencia, pero este relato subraya que la obediencia y la fe genuina en Dios pueden resultar en una relación tan cercana que va más allá de la muerte. Este rapto también prefigura el futuro rapto de los creyentes en la escatología cristiana. En 1 Tesalonicenses 4, 16-17, el apóstol Pablo describe cómo, al final de los tiempos, aquellos que estén vivos y sean fieles a Cristo serán arrebatados en las nubes para encontrarse con Él en el aire, sin pasar por la muerte. El rapto de Enoc sirve como un tipo o figura de este evento futuro, mostrando que el poder de Dios es capaz de transportar a los justos a su presencia sin necesidad de que experimenten la muerte física. Esto ha llevado a muchos a ver en Enoc una figura que anticipa la esperanza de los creyentes en Cristo, quienes también esperan la venida de Jesús y el rapto final. Otro aspecto relevante es la referencia a Enoc en el libro de Hebreos. En Hebreos 11, 5, el autor del Nuevo Testamento afirma que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este versículo resalta que Enoc fue llevado por Dios debido a su fe. No fue un evento casual, sino el resultado de una vida de fe, integridad y devoción a Dios. Este testimonio resalta que el verdadero caminar con Dios es el que se basa en la fe genuina y la obediencia. El rapto de Enoc, por lo tanto, también invita a la reflexión personal sobre cómo vivimos nuestra relación con Dios. La vida de Enoc nos desafía a considerar si estamos caminando con Dios de manera constante, si estamos viviendo de acuerdo a su voluntad,
y si nuestra fe es lo suficientemente profunda como para generar una conexión tan cercana con Dios como la que experimentó Enoc. Enoc no fue perfecto, como ningún ser humano lo es, pero su vida resalta la importancia de la fe inquebrantable y de vivir conforme a los principios de Dios. A través de este pasaje, se nos recuerda que la relación con Dios debe ser lo más importante en nuestras vidas y que el caminar con Él tiene el poder de transformar nuestra existencia, llevándonos a una comunión tan profunda que la muerte no tendrá poder sobre nosotros. Pasaje 5. La visión de los carros de fuego, 2 Reyes 2:11. El pasaje que describe la visión de los carros de fuego es uno de los relatos más fascinantes y misteriosos de la Biblia. En 2 Reyes 2:11 se narra cómo el profeta Elías, uno de los más grandes y poderosos profetas de Israel, fue llevado al cielo en un carro de fuego, sin experimentar la muerte. Este evento no solo resalta la naturaleza sobrenatural de Dios, sino que también marca un hito significativo en la historia del pueblo de Israel, ya que Elías, un hombre común como todos, fue transportado de manera divina hacia la presencia de Dios de una manera inusitada y gloriosa. La historia comienza con Elías y su discípulo Eliseo, quien lo había acompañado a lo largo de su ministerio. Elías sabía que su tiempo en la tierra estaba por concluir, y antes de ser llevado, le dijo a Eliseo: «Pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea tomado de ti». 2 Reyes 2:9. Eliseo, reconociendo la magnitud de lo que estaba sucediendo, pidió una porción doble del espíritu de Elías, lo cual era una petición audaz y significativa, pues en la cultura judía, una porción doble representaba una herencia especial, el derecho de primogenitura, y Eliseo deseaba recibir una unción extraordinaria de Dios. El momento culminante de esta escena ocurre cuando Elías y Eliseo cruzan el río Jordán, después de lo cual Elías, sin previo aviso, es tomado por un viento poderoso, y antes de desaparecer, es arrebatado al cielo en un carro de fuego, acompañado de caballos de fuego. La visión es tan impresionante que Eliseo, testigo de este milagro, exclama: «Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo». 2 Reyes 2:12, reconociendo la majestad y el poder de Dios en el acto de tomar a Elías. Este pasaje tiene varias dimensiones que merecen ser exploradas. En primer lugar, la aparición de los carros de fuego es un símbolo del poder de Dios. Los carros de fuego no son solo un medio de transporte celestial, sino también una manifestación del poder divino. En la antigüedad, los carros de guerra eran símbolos de poder y autoridad, y aquí, en un sentido espiritual, los carros de fuego representan la supremacía de Dios sobre todas las fuerzas terrenales y celestiales. Son una expresión de la gloria de Dios, mostrándonos que Él es el dueño absoluto de la vida y la muerte. La visión de los carros de fuego también destaca la manera en que Dios se relaciona con sus siervos. Elías no muere de forma natural, sino que es llevado directamente al cielo, lo que subraya la relación especial que tenía con Dios. En un mundo lleno de sufrimiento y muerte, este evento resalta que la muerte no tiene poder sobre aquellos que viven en estrecha comunión con Dios. El rapto de Elías prefigura, en cierto modo, el rapto de los creyentes que, al final de los tiempos, serán arrebatados para estar con Dios, como se describe en 1 Tesalonicenses 4, 16-17. El hecho de que Elías no pase por la muerte, sino que sea transportado de forma milagrosa a la presencia de Dios, otorga una esperanza a los creyentes de que la muerte no tiene la última palabra. Por otro lado, la reacción de Eliseo es de profunda admiración y respeto, pero también de tristeza. Aunque sabía que Elías debía partir, este momento marca el final de su mentoría y el comienzo de su propio ministerio. La visión de los carros de fuego no solo es un acto divino, sino también un punto de transición en el liderazgo de Israel. Eliseo recibe el doble espíritu de Elías, y como símbolo de su nuevo rol, parte el Jordán con el manto de Elías, demostrando que su petición ha sido respondida favorablemente por Dios. Este pasaje también nos habla de la importancia de la fe y la obediencia en la vida de los siervos de Dios. Elías había vivido una vida de obediencia y dedicación a Dios, enfrentando desafíos enormes y siendo testigo de milagros impresionantes. Su partida hacia el cielo no es un final, sino un testimonio de que Dios honra a aquellos que le sirven con integridad. El acto de ser llevado al cielo en un carro de fuego, sin duda, es una confirmación de la fidelidad y el favor divino sobre la vida de Elías. Además, la visión de los carros de fuego invita a una reflexión sobre el poder de Dios en nuestras propias vidas. Si bien no todos estamos destinados a experimentar un evento tan espectacular como el de Elías, el pasaje nos recuerda que el poder de Dios está disponible para todos aquellos que le sirven fielmente. La presencia de Dios no está limitada a un evento específico en la historia, sino que continúa operando en nuestras vidas de maneras que a menudo no comprendemos completamente. Pasaje 6. El libro sellado, Apocalipsis 5, 1-5. El libro sellado de Apocalipsis 5, 1-5 es uno de los pasajes más enigmáticos y cargados de simbolismo de todo el Nuevo Testamento.
Este capítulo describe una escena celestial en la que se presenta un libro sellado con 7 sellos, el cual está en las manos de Dios, y nadie en el cielo o en la tierra parece tener la capacidad de abrirlo. El misterio de este libro es tan profundo que provoca una gran consternación en el apóstol Juan, quien, al ver la escena, se lamenta amargamente porque no hay nadie digno de abrirlo. Sin embargo, este pasaje culmina con una revelación impactante que será de gran importancia para la humanidad. El contexto de Apocalipsis 5 se desarrolla después de la visión de Juan del trono de Dios en el capítulo anterior, donde se describe a Dios como el ser supremo en control de todo el universo. En esta visión, se nos presenta un libro que está sellado con 7 sellos. Este libro, conocido como el Libro de los Decretos, contiene los planes de Dios para el fin de los tiempos. Los sellos que lo cierran simbolizan que esos planes aún no pueden ser revelados hasta que llegue el momento adecuado. En la antigua tradición, los libros o documentos importantes eran sellados para proteger su contenido, y solo aquellos que tenían autoridad o dignidad podían romper el sello para acceder a la información. En Apocalipsis 5:1, Juan describe el libro como estando en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Esta imagen enfatiza la soberanía de Dios y su dominio sobre todo lo que ocurre en el mundo. El hecho de que el libro esté en la mano de Dios señala que Él es quien tiene la autoridad absoluta para desvelar lo que está por venir. La escena de los sellos indica que el cumplimiento de los planes de Dios solo puede suceder cuando Él lo decida. La gran preocupación surge cuando se hace un llamado a alguien que pueda abrir el libro, pero en toda la creación no se encuentra a nadie digno. En Apocalipsis 5:2-3, un ángel proclama en voz alta: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Pero no hay respuesta. La desesperación de Juan es inmediata. Él llora amargamente al darse cuenta de que, si no hay nadie digno, los planes de Dios no podrán ser revelados. Esto representa el profundo anhelo del ser humano de entender el propósito de Dios y el futuro de la humanidad. El llanto de Juan refleja la impotencia humana frente a los misterios de Dios y la necesidad de un mediador que sea digno de llevar a cabo su voluntad. Sin embargo, en medio de la tristeza, un anciano, probablemente uno de los 24 ancianos que rodean el trono de Dios, le ofrece consuelo a Juan en el versículo 5, diciendo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La revelación de que el león de Judá, un título mesiánico relacionado con Jesucristo, es el único digno de abrir el libro es un punto crucial en la narrativa de Apocalipsis. Este versículo apunta directamente a la figura de Cristo como el único que tiene la autoridad y el poder para desvelar los secretos de Dios y ejecutar los juicios divinos sobre la tierra. El título León de la tribu de Judá es una referencia al linaje real de Jesús, quien es descendiente del rey David, y resalta su autoridad y poder como rey. Este es un símbolo de la victoria de Cristo sobre el mal y la muerte. La mención de que ha vencido nos recuerda la obra redentora de Jesús en la cruz, donde, a través de su sacrificio, venció el pecado y la muerte, habilitándose así como el único digno de ejecutar los juicios de Dios y llevar a cabo los eventos finales de la historia humana. Es, en este contexto, la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal lo que le otorga el derecho de abrir el libro sellado y revelar lo que está por venir. Este momento también es crucial para comprender la relación entre la soberanía de Dios y el papel central de Cristo en la consumación de la historia. El hecho de que solo Cristo, como el león de Judá, pueda abrir el libro resalta que es Él quien tiene la autoridad sobre el futuro del mundo. Los planes de Dios para el fin de los tiempos no pueden ser ejecutados sin la intervención de Cristo, quien es el mediador entre Dios y los hombres. La apertura del libro no solo es un acto de juicio, sino también un acto de revelación divina. Es a través de Cristo que se desvelan los misterios ocultos de la historia y se cumple la voluntad de Dios. Este pasaje tiene un fuerte impacto teológico, ya que establece a Jesucristo no solo como el Salvador, sino también como el juez y el ejecutor de los decretos divinos. La escena del libro sellado subraya la importancia de Cristo en el cumplimiento del plan de salvación de Dios y en el desenlace final de la historia humana. Además, nos recuerda que, aunque la humanidad y el mundo estén llenos de incertidumbres y misterios, el futuro está en las manos de Dios y que, en última instancia, es Cristo quien tiene el control sobre lo que está por venir. Pasaje 7. El número de la bestia. Apocalipsis 13:18. Uno de los pasajes más discutidos y enigmáticos del libro de Apocalipsis es el versículo 13:18, donde se menciona el número de la bestia. Esta referencia ha dado lugar a innumerables interpretaciones a lo largo de la historia, convirtiéndose en un tema recurrente en la cultura popular y la teología. El versículo dice:
Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. Apocalipsis 13:18. El contexto de este pasaje es clave para entender el misterio detrás del número de la bestia. Apocalipsis 13 describe la visión de Juan sobre dos bestias que surgen del mar y de la tierra. La primera bestia, descrita en los versículos 1 a 10, se asocia con el poder político y militar, mientras que la segunda bestia, en los versículos 11 a 18, representa el poder religioso que apoya a la primera. Esta segunda bestia tiene el poder de hacer que todos adoren a la primera, y en su poder, obliga a las personas a recibir una marca en su mano derecha o en su frente, sin la cual no pueden comprar ni vender. Es en este contexto donde se menciona el famoso número 666, asociado con la bestia, el anticristo o la figura del mal en la teología cristiana. El número 666 ha sido un enigma durante siglos, y las interpretaciones sobre su significado son variadas. En primer lugar, es importante destacar que el número en sí mismo no tiene un valor intrínsecamente maligno, pero su simbolismo es clave para entender su conexión con el mal. El número 6 es considerado incompleto o imperfecto en la tradición bíblica, ya que es un número que está justo antes del 7, que es considerado el número de la perfección divina. De esta forma, el número 666 puede simbolizar una triple imperfección, una perfección de la imperfección, un intento de imitar la perfección de Dios pero sin alcanzar su verdadera naturaleza. A lo largo de la historia, varios teólogos y estudiosos han intentado descifrar el significado detrás de este número a través de diversos métodos, incluyendo la gematría, un sistema judío de numerología que asigna valores numéricos a las letras del alfabeto. Según este método, algunas interpretaciones sugieren que el número 666 podría corresponder a nombres específicos de figuras históricas que se consideraban antagonistas del cristianismo. Una de las interpretaciones más famosas es que el número 666 corresponde al emperador romano Nerón, cuyas persecuciones contra los cristianos fueron notorias. Esto se debe a que, en la gematría, el nombre Nerón César en hebreo puede ser calculado como 666. Si esta interpretación es correcta, entonces el número de la bestia se referiría a un sistema de opresión y persecución, que los cristianos de la época entendían como una representación del mal. Sin embargo, este no es el único intento de interpretación. Otros estudiosos han sugerido que el número 666 podría ser un símbolo más abstracto que representa la humanidad en su totalidad, debido a que el versículo afirma que es número de hombre. Esto podría aludir a la naturaleza imperfecta y caída de la humanidad, especialmente cuando se considera que el número 6 es considerado incompleto y es repetido 3 veces para enfatizar esa imperfección. En este caso, el número no se referiría a una sola persona, sino a un sistema o una ideología que encarna la corrupción humana. Otra interpretación más moderna relaciona el número 666 con el concepto del control global o sistemas de poder autoritarios. Algunas teorías de conspiración sostienen que el número es una referencia a un futuro sistema económico o tecnológico que permitirá el control total de las personas, en el que la gente será forzada a someterse a un régimen o marca para poder participar en la sociedad, tal como se describe en el pasaje. En estas teorías, el 666 es asociado con el microchip, los avances en la tecnología de vigilancia y la digitalización de las economías, y otras formas de control social, que supuestamente podrían llevar a una era de opresión similar a la que Apocalipsis describe. En términos teológicos, algunos cristianos interpretan este número como una advertencia contra el culto al poder y la idolatría. En Apocalipsis, la bestia representa todo lo que se opone a Dios y a su reino. El 666, por lo tanto, no solo es un número asociado con la persona del anticristo, sino con una filosofía y un sistema que rechazan la soberanía de Dios y promueven el egoísmo, el materialismo y el control. A lo largo de los siglos, el número 666 ha sido objeto de especulaciones y teorías que van desde lo racional hasta lo más esotérico. Algunos ven en él un llamado a la vigilancia espiritual, a estar atentos a las falsas enseñanzas y sistemas que intentan reemplazar a Dios en la vida de las personas. Otros lo consideran una señal de que los cristianos deben estar preparados para enfrentar una persecución y pruebas difíciles en los últimos tiempos. Sin embargo, en todos los casos, el número 666 se presenta como un símbolo de rebelión contra el orden divino. El pasaje de Apocalipsis 1 y 18 nos invita, por tanto, a reflexionar sobre el contexto en el que vivimos, el tipo de sistemas que promovemos y los valores que adoptamos.
Aunque el número 666 ha sido interpretado de muchas formas, lo que es claro es que representa la lucha eterna entre el bien y el mal, y el llamado a los creyentes a mantenerse firmes en su fe ante cualquier intento de apartarlos del camino de la justicia y la verdad divina. A lo largo de este recorrido por los 7 pasajes más misteriosos de la Biblia, hemos tenido la oportunidad de explorar una serie de momentos en las Escrituras que han cautivado la imaginación de creyentes y estudiosos por generaciones. Cada uno de estos pasajes está cargado de simbolismo, misterio y enseñanzas profundas que, aunque a menudo nos desafían a comprender su verdadero significado, también nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con lo divino y nuestra comprensión del mundo espiritual. Desde el intrigante Melquisedec, quien aparece sin antecedentes claros pero cuya importancia es clave en el entendimiento de la fe cristiana, hasta el enigmático número 666, que ha sido objeto de especulación y controversia a lo largo de los siglos, la Biblia nos presenta escenas que no solo son fascinantes, sino que también nos invitan a buscar más allá de lo evidente. Estos pasajes no solo tienen valor histórico o teológico, sino que nos muestran cómo la fe y el conocimiento humano pueden entrelazarse para desvelar misterios aún vigentes. A través de estos relatos, podemos ver cómo la Escritura no solo ofrece respuestas, sino también preguntas que nos desafían a profundizar en nuestra comprensión. ¿Quién es Melquisedec y por qué su figura es tan importante? ¿Qué significa realmente el rapto de Enoc y la visión de los carros de fuego? ¿Qué mensaje está oculto en la mano que escribió en la pared o en el libro sellado de Apocalipsis? Cada uno de estos pasajes nos invita a no conformarnos con respuestas fáciles, sino a buscar una comprensión más profunda y personal. La Biblia, como texto sagrado, tiene la capacidad de hablar de manera atemporal a quienes se acercan con un corazón dispuesto a aprender y a ser transformados. No importa cuántas veces leamos estos pasajes, siempre hay algo nuevo que descubrir, algo que nos desafía, algo que nos inspira a seguir buscando la verdad. La espiritualidad no se trata solo de respuestas, sino también de preguntas que nos empujan a una mayor reflexión y a una vida de crecimiento. La invitación que estos pasajes nos dejan es clara: nunca dejemos de explorar, nunca dejemos de cuestionar, nunca dejemos de buscar. Porque al hacerlo, nos adentramos en un camino que no solo nos lleva a un mayor entendimiento de la palabra de Dios, sino que también nos lleva a un encuentro más cercano con Él mismo. Así como el apóstol Pablo nos anima en su carta a los Corintios a proseguir al blanco, Filipenses 3 y 14, estos pasajes misteriosos son una invitación para seguir adelante en nuestra búsqueda espiritual. Quizás nunca lleguemos a desentrañar todos los misterios que la Biblia guarda, pero lo que importa no es tanto la respuesta final, sino el viaje de descubrimiento que emprendemos con fe y con humildad. En definitiva, la Biblia siempre tendrá secretos esperando ser revelados, y cada misterio que descubrimos es una oportunidad para acercarnos más a la sabiduría divina. En cada pasaje, en cada historia, encontramos no solo la respuesta a preguntas antiguas, sino también la posibilidad de hacer nuevas preguntas, y en ese proceso, de crecer en nuestra comprensión de lo eterno y lo sagrado. La búsqueda nunca termina, y la verdad siempre estará a nuestro alcance para aquellos que se atrevan a buscarla con corazón sincero. Si te gustó este recorrido por los 7 pasajes bíblicos y quieres seguir disfrutando de otras historias de fe y misterios de la Biblia, no olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploremos lecciones más poderosas e impactantes de la Biblia.